Ujú. Si quiere, Bueno, cualquiera de empezaré yo. las dos. Sí. Estaba esperando a que Matilde hable. Y yo esperando a ver si Este, alguien más hablara también, pero adelante. Dale, a Cristi. mí lo que más me impresionó de la segunda parte es que lo que más me impresionó fue que la marcha no es una cuestión improvisada de ya hay que hacer algo para que nos vean, sino que hay bastante organización de fondo y esa organización implicaba alianzas con otras organizaciones, implicaba logística de acomodación, perdón, de hospedaje, de comida, y también implicaba tener un plan establecido de lo que se quiere proponer al gobierno. Y eso implica bastante experiencia, todos los años acumulados que ellos tenían en distintas servicios que proveían con distintas personas, ¿no? Como servicios sociales y un entendimiento muy profundo de la problemática de las barriadas. Entonces ellas ya tenían organizado una propuesta hacia el gobierno de planes de acción que se deberían tomar. Y cuando el primer ministro las llama a las cabecillas, ¿no? de la marcha, ellas van y ya van con una propuesta, porque si hubiera sido solamente una marcha así para que nos vean, bla, 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 luego no hubieran tenido cómo, to address, cómo poner eso, ¿no? Manifestar por escrito con los políticos con quienes se encontraron. Entonces me sorprendió mucho el trabajo de fondo de la marcha, no es solamente ir y marchar con las pancartas, sino toda la organización que hubo de fondo y la investigación también. Ujú, ok. Tú, Matilde. Sí, a mí lo que me llamó mucho, bueno, sí la organización, como lo comentaba, pero creo que antes de la organización, la intención de la marcha, ¿no? Mm. Creo que esa parte es muy rescatable porque en efecto, pues no es una marcha solamente para hacerlas visibles o para hacernos visibles, sino ya va con una intención específica y bueno, ahí lo va comentando, ¿no? Como a pesar de que al parecer al principio eran muy pocos, se van adhiriendo durante la marcha o el transcurso, más contingentes, ¿no? Hasta que llegan pues como a un acuerdo establecido, casi en el momento, ¿no? Justo por esa intención, insisto, que se tenía en un principio, que me pareció a mí pues como un poquito de lo más rescatable y entre las cosas que me llamaron también la atención, o que me gustaría puntualizar, es esta parte en la que menciona Fadela, ¿no? Que su intención no era segregar, sino hacer una marcha mixta en donde se Sí. incluyeran pues tanto ellas como los hombres o etnias, clases sociales indistintos, justamente para hacer visible esa intención que ellos tenían, lo que querían proponer y el motivo por el cual deciden hacer esta marcha y apropiársela o hacerla visible en un 8 de marzo, ¿no? Ujú, bien. Bueno, Sí, dale, Cristi, si tienes algo que decir, dale. sí, sí, justo cuando comentas esa parte de que, porque ellos empezaron como a tratar de solucionar el tema de las barriadas, ¿no es cierto? Pero luego empezaron, como tú dices, a llegar gente que con problemas sociales en general para los cuales ellos no tenían respuestas, pero a pesar de eso, ellos no cerraron, o sea, no cerraron, ok, esto es solamente para las barriadas, sino que vieron eso como una oportunidad porque les iba también a favorecer el asociarse con organizaciones incluso más fuera del contexto de las barriadas, pero que, ¿no? Porque habían incluso profesores, y gente de clase media y todo eso, entonces que ellos tendrían otros contactos que también les pueda favorecer. Tienes razón. Algo que a mí me hiciste acordar, Matilde, es cuando ella recibe cuando su mamá le dice que
si ella hubiera podido hacer eso en su época, también lo habría hecho, ¿no? Entonces eso me hizo pensar mucho en mi mamá, porque, o sea, es como que, no, al menos en mi generación, estamos haciendo un montón de cosas que nuestras mamás no han podido. Claro. Incluso cosas sencillas, ¿no? Como decidir por ti misma y cosas así, y no casarte o no sé, cosas así Sí, se están que para reparando. ellas, no sé, me hizo pensar bastante. No solo se está tratando de dar un mejor futuro para las nuevas generaciones, sino que también se trata de reparar generaciones pasadas, de reparar esos problemas, de reparar, como de ser conscientes que lo que vivieron nuestras madres no lo queremos ni para nosotras ni para las nuevas generaciones, y también es como un apoyo a esas generaciones anteriores. Es muy bonito, a mí también me pareció muy linda el apoyo que pues que recibieron pues por parte de su madre, y también recibieron apoyo pues de otras, como muchos mensajes de apoyo por otros lados. Muy lindo. Bueno, Sí, algo también que me parece interesante, ay, perdón. no, no, dale. Bueno, algo que me parece también interesante es, bueno, el año pasado aquí, la marcha del 8 de marzo, el contingente no fue tan grande, pues por motivo de la pandemia, pero sí se hizo. Y hace 2 años fue uno de los contingentes más grandes que se ha registrado en la Ciudad de México, el de la marcha del 8 de marzo. Y algo que recordé o me hizo recordar la lectura fue que antes de la marcha estuve viendo como muchos posteos en redes sociales sobre la importancia de que fueran las mujeres las que encabezaban el meeting, ¿no? La marcha. Y pues bueno, ya fuera del entorno de la marcha, varios compañeros, conocidos, amigos, hombres, me han comentado esa parte de cómo los contingentes feministas los, los relegan en la marcha, ¿no? Muchos se quejan porque dicen, bueno, es que si compartimos las ideas que ellas están expresando y compartimos ese sentimiento, ¿por qué no nos dejan estar enfrente, no? Creo que ahí hace falta pues un poquito de entendimiento por parte de ellos, porque no es que no se les quiera incluir o que se les rechace o que la marcha sea contra todos los hombres, contra todos ellos o los que se acercan a la marcha, ¿no? Ajá. Y aquí en la lectura me hacía mucho eco esta parte también, en donde menciona Fadela que cuando se trataba o hacían los diálogos, que ellas trataban de incluir a todos, se dan cuenta cómo muchas mujeres se acercan y les dicen, pues es que yo no me siento como Segura. tan a gusto o Ujú, tan libres ujú, cuando están ellos presentes, ¿no? sí. Y cómo ven esta necesidad de que esos diálogos se cierren un poquito a la parte de mujeres, porque pues finalmente al expresar los malestares, las violencias que padecen, pues en efecto, si está ahí ya ni siquiera alguien cercano, ¿no? Sino otro hombre, creo que como mujeres sí nos puede llegar a limitar el expresar el sentimiento, ¿no? O la acción o el pensamiento de lo que queramos decir en ese momento acerca de esas violencias que vivimos, que son perpetradas por los hombres, ¿no? Mm, sí, totalmente. Esas, en las reuniones, en este seminario que ellos empezaron a hacer para mujeres acerca de feminismo, y que también les fue pues muy bien con esa parte, y empezaron a concientizar a las mujeres, empezaron a educarlas para su emancipación. Lo que tú dices, una de las partes claves de estas reuniones era que las mujeres se sentían libres de expresarse y de expresar lo que estaban viviendo en sus barrios, entre ellas mismas. ¿Sí? Y expresar la violencia que se estaba ejerciendo sobre ellas sin que tuvieran el ojo de un hombre encima de ellas.
Entonces, estos espacios, es bueno trabajar espacios mixtos, pero también hay que trabajar espacios separatistas y sobre todo pienso yo que para nosotros las mujeres es mucho mejor trabajar espacios separatistas y no se trata todo el tiempo de que odiemos a todos los hombres, de que todos los hombres son iguales, no, sino también se trata de que entre nosotras nos sentimos en la confianza de hablar de esas cosas que nos pasa a muchas. Entonces, Fadela creo que lo hicieron muy bien desde el principio en tratar de primero educar a las mujeres en muchos temas, en temas de sexualidad, en temas bueno, de religión, en muchas cosas, educarlas de modo independiente a las mujeres y hacer estos grupos independientes, pero también a su vez de hacer la marcha y tratar de incluir a los hombres y sobre todo a los hombres jóvenes para crear un cambio. Entonces, siento que sí, que lo hicieron como muy bien ambos lados. Por un lado, el separatismo para que las mujeres se puedan expresar y por otro lado, que los hombres igual se puedan unir a esta lucha, que es una lucha colectiva, porque igual no estaba solamente afectando a las mujeres, sino que estaba afectando a todos los jóvenes, estaba afectando a todos los jóvenes de la barriada, de las barriadas. Bueno, me gustaría que tocáramos un tema que es relacionado con el Islam de los sótanos. ¿Alguna que quiera hablar un poco sobre esto, sobre el Islam de los sótanos, cómo nace, qué pasa a partir pues de estas personas que empiezan a volver el Islam como algo tan riguroso que ni siquiera sus propios padres lo trataban así? Bueno, a mí en realidad lo que me llamó la atención fue que la autora, Fadela, ella está de acuerdo en laicidad, de tener un Estado laico, ¿no? Ujú. Y prohibir todos los símbolos religiosos, incluyendo el velo, creo, por lo que yo entendí en el texto. Sí. Y eso en realidad es bastante no común escuchar de una persona, ¿no? de musulmana, Ujú. pero pues obviamente ella tiene una justificación bastante clara de por qué llega a esa conclusión y que prefiere un Estado laico, porque hay demasiada sumisión y malinterpretación del Corán, que incluso ella dice que ni los abuelos ni sus padres habían tenido ese extremismo. Ujú. Sí. ¿Qué opinas tú, Matilde, acerca de esa parte? Igual creo que, ajá, exacerbar esa parte de la importancia de la laicidad en el entorno. Digo, ahí específicamente nos habla un poquito del Islam y estas prácticas tan puntuales que tienen, ¿no? Que afectan o atañen a la mujer directamente y pues en un plano totalmente diferenciado del hombre, ¿no? Sí. Estas acciones que tienen. Y en efecto, creo que esta propuesta o apuesta por la laicidad en la sociedad, pues tiene que ver, creo que aquí de repente nos confundimos o se confunde mucho con, con querer que no se profese alguna religión, algunas creencias, y creo que no es así y no hemos aprendido como a separar esa parte que como seres humanos quizá nos complementa en la fe, pero diferenciarla y separarla de un ámbito social en donde ya puede afectar a una parte de la población la práctica de esa creencia, ¿no? Que de alguna manera, pues, no sé si se retuerce, se desvía, este, de incluso algunos preceptos legales, ¿no? Si hablamos de derechos humanos universales,
pues en ocasiones se violan algunos de esos derechos en pro o por profesar alguna fe Ujú. o por malinterpretar alguna fe. Sí, sí, que era lo que estaba Entonces, pasando, sí, por la malinterpretación de los textos, que era lo que mencionaba Fadela en el libro. Em, salen estas personas, ellos tienen un nombre que ahorita no me acuerdo, los llaman los hermanos de algo, ya se me olvidó. Salen ellos a profesar esta religión en vez de convertirse en una religión o en una práctica bonita de su religión, se empieza a convertir más como en un mandato estricto. Y al principio los padres decían, bueno, rico, mis hijos están, están practicando la religión, eso es bueno, yo prefiero que mi hijo pues vaya y esté allá, no sé, rezando o lo que sea, y no que esté buscando lo que llaman aquí en el libro las economías paralelas, que estén abusando, no sé, de drogas, que estén vendiendo cosas indebidas, todos estos temas. Bueno, rico, ellos están es practicando su religión, eso está bien, pero ellos no venían venir toda la problemática detrás de lo que estaba pasando en esos sótanos y en la práctica de esa religión, que era todo el tema de a veces se me van las palabras, perdón, como tan estricto, ¿sí? Como tan, bueno, que entonces empiezan a ejercer como violencia sobre las mujeres, cuál es el rol de la mujer en la sociedad, y entonces empiezan a juzgar a la mujer, empiezan a decir que si no llevan velo, pues no son buenas mujeres, que si no hacen esto, no son buenas mujeres, no son practicantes, no practican correctamente la religión. Entonces se empieza a ver que el problema no es solamente que los jóvenes actúen de manera violenta, que el problema no es solo que los jóvenes salgan y decidan vender cosas que han sido robadas o drogas o sí, sino que el problema se empieza a convertir también en un tema religioso y ellos empiezan a ver también atacados en todo, incluso por las normas políticas o las leyes que hay en el país, se empiezan a ver atacados si, por ejemplo, en las escuelas las niñas no pudieran llevar, por ejemplo, el velo. Entonces, todo eso lo empiezan a ver como algo que los ataca a ellos por ser de una religión específica, por ser de una raza específica, se empiezan a ver atacados por el Estado, ¿sí? Entonces ya cualquier cosa que se haga para tratar de ayudarles a estas familias y a estos jóvenes, ellos empiezan a verlo como un ataque a lo que ellos son, a su cultura, a su religión, a todo. Hmm. Bueno. Mm, bueno, acá hay otro tema también que entra uno a ver y es el tema del velo en las mujeres, precisamente a raíz de toda de esta religión tan extrema, es que se me fue la palabra, chicas, perdónenme. ¿Cómo se dice cuando alguien es muy extremo en la religión? Bueno, Fanático. fanáticos, bueno, sí. ortodoxo, Sí, como radical. tan ortodoxos, tan, sí, exacto. Y es el tema del velo en las mujeres y cómo lo ve Fadela desde su perspectiva, ¿no? Como la opresión de la mujer y no solo Fadela, sino que también hay muchos países musulmanes que trabajan para la erradicación de este velo. No sé si quieran comentar algo al respecto sobre el velo de las mujeres. Bueno, Sí. mm, ella yo creo que para ella le sorprende bastante a Fadela porque ella cuenta que ni ella, ni su madre, ni su abuela jamás han llevado velo y a pesar de eso ellas son musulmanas practicantes. Entonces, Ujú, desde su perspectiva, ella lo ve como una imposición, ¿no? Porque ya es una imposición de un poder, porque si antes no era obligatorio y de pronto se vuelve obligatorio, mandatorio. ujú, sí. Co- tú Sí, ahí pues, bueno, yo recuerdo que la vez pasada estábamos pues justo platicando un poquito acerca de esta parte de cómo algunas mujeres lo ven como identidad
y pertenencia y lo quieren usar, pero no todas, ¿no? Creo que ahí pues igual lo que habría que rescatar un poquito es la decisión de cada persona de profesar esa fe, pues de la manera que más le parezca, pero digo, si lo pensamos un poquito, es muy difícil profesar una fe como tú la quieras profesar, ¿no? Al menos me parece y en mi experiencia, en mi familia, pues son católicos o somos católicos, este, y es muy difícil porque cuando no, o cuando quieres tú profesar la fe acudiendo a tu templo o iglesia o como se llama el lugar en donde se reúnen, y no sigues el ritual tal cual es, siempre eres como mal visto, a veces hay quien hasta te regaña y no te dejan profesar la fe como a ti te parece, ¿no? Y creo que en ese sentido el uso del velo, pues se le parece un poco a esta parte de quizás sí te da identidad y pertenencia a tu creencia y a tu grupo, pero siempre que lo hagas de manera consciente, ¿no? Porque tú así lo decidiste y no porque se te ha impuesto. Yeah. Sí. Sí, pienso que también es bastante complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Francia uno no puede llevar un crucifijo o no puede llevar un anillo de denario o ningún símbolo religioso, ¿no? Entonces, porque es un estado laico y tú no puedes, y la religión viene a ser parte de tu vida privada. Y el velo es una expresión religiosa, ¿no? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, los católicos, o mejor dicho, los cristianos en general de cualquier religión cristiana, no pueden llevar, exponer un crucifijo y las musulmanas pueden llevar su velo, ¿no? Entonces empieza, creo que podría también generarse un conflicto ahí, ¿por qué ellos sí, por qué nosotros no? Pero aparte de eso, ella dice, ¿no? Que hay que volver a los valores de la República y hay que volver a los textos legales, ¿no? En la prohibición y ella apoya la prohibición de símbolos religiosos en público, porque ya igual habían varias niñas que tenían ya problemas de acceso a la educación, que es lo más importante que ellas necesitaban, porque no podían ir a los colegios, porque ellas tenían velo y los colegios no aceptaban el velo. Y yo creo que tal vez no es un capricho del colegio, sino que son parte de Francia, ¿no? Y tienen un marco legal que prohíbe eso. Sí. También ellas mencionan un momento algo de las burcas, pero no me acuerdo. Ay, que sí, ella decía algo también acerca, ay, ¿qué decía acerca de las burcas? Sí, hubo algo que ella mencionaba acerca de que el velo, pero bueno, pero sí. Y algo también que ella decía es, por ejemplo, bueno, que los colegios que aceptaran pues que las niñas llevaran su velo, igual estaban incumpliendo con, que los colegios prácticamente estaban incumpliendo como, con la parte de la educación que les tenían que dar a las niñas para que ellas pudieran tomar pues precisamente esa decisión ya en su adultez, que no se trataba solamente como de decir, bueno, si lo puedes traer o no lo puedes traer, ¿sí? Sino de la educación que los colegios deben darle a las niñas para su futura emancipación y que los colegios no estaban cumpliendo esa tarea. Entonces, de nada servía que dijeran, bueno, sí, tráelo o no, no, si al final la educación no está enfocada en la emancipación de esas niñas y en su liberación como ser humano. Bueno, Sí. Yo me acuerdo también hablando en un contexto global, por ejemplo, en internet, no sé si ustedes han visto las fotos de las mujeres en Irán y en Afganistán, creo que es en los 80s o 70s, y, y son así como si fuera un país europeo, con minis, con botas hasta la rodilla, con su pelo así súper chévere, algunas con cigarrillos. Y luego cuando entra el talibán, todo eso cambia, ¿no? Porque ahora ellas están forzadas a llevar no solamente velo, sino incluso burka.
en muchos de esos pueblos, porque ya Mm, en Kabul, por ejemplo, ciudad principal, no capital, o en otras ciudades, creo que sí van con velo, pero ya dentro del país son burkas enteras, ¿no? E incluso yo vi un documental de Afganistán donde ellos ni siquiera tienen un documento de identidad, no tienen nombre, no tienen nada. Y es horrible. sí. Es horrible cuando tú puedes ver un antes y un después de la imposición religiosa, bueno, de la imposición religiosa llevada a un extremo, porque Mm, siempre habían profesado esa religión, pero no tenían ese extremo de la vestimenta. Y sí. también recién en las noticias, creo que ha sido este mes o el mes pasado, salió que en Kabul pusieron una bomba fuera de un colegio de chicas y cuando ellas salían del colegio para irse a sus casas, 80 chicas murieron Ay, porque sí. ellos están en contra de que las mujeres se eduquen. Mm. Ujú. A mí, Entonces, es como que me hace recordar a Fadela, ¿no? Porque ella habla de que la religión, en este contexto llevado a un extremo, lo que quiere hacer es prohibir, como tú dijiste, Angie, de la emancipación de las mujeres. mm, mira que a mí me parece muy curioso eso que tú mencionas, que hoy por hoy, en vez de que las religiones o todo lo que pues conlleva la religión y todas estas ideas extremistas de los religiosos, que en vez de que hoy por hoy estén mermando y estén mejorando, cada vez se vean peor, ¿sí? Que, bueno, por ejemplo, pues sí, yo también algo leía de que había un país, no estoy segura qué país era, donde las mujeres podían manejar, no sé, en los años 70, 80, y de repente llegó un mandato, un gobierno que dijo, no, no más, las mujeres no manejan más, ellas no tienen por qué manejar. Y se vuelve y cancelan ese derecho y me hace recordar mucho también esa frase que dice que creo que es de Simón de Beauvoir, que dice que, oh, ya no me acuerdo, que dice que las mujeres siempre vamos a tener que estar luchando por nuestros derechos, ¿sí? Nosotras nunca nos las vamos a ganar, siempre, así nos aprueben un derecho, siempre igual tenemos que estar ahí pendientes de que no nos lo vuelvan a quitar, y es a nivel mundial. Sí, o sea, eso no solamente le pasa a comunidades musulmanas, no solamente pasa, no sé, en Asia, que también son tan estrictos, sino que nomás no vayamos tan lejos, Latinoamérica con el tema del aborto. Estados Unidos ahorita no quiere eliminar el aborto legal, ¿sí? Y son derechos que han ganado las mujeres y que han luchado durante años, décadas y siglos, pero que si no estamos ahí pilas para que no nos violenten nuestros derechos, al final no tenemos nada. Entonces eso también me hace recordar mucho lo del tema del velo y en general lo del tema de las religiones, porque en vez de ir mejorando y en vez de que las mujeres vayamos mejorando en temas de derechos humanos, cada vez es peor. Y es lo que pasa también con las barriadas en Francia. Fadela dice cómo era su niñez, cómo era su vida con sus padres. Obviamente eran familias religiosas, ¿sí? Pero cómo han cambiado los tiempos también a raíz pues de que el Estado pues no cuida de estos barrios y que los aísla, ¿sí? Cómo se van volviendo las cosas en vez de mejorar y de que estas religiones busquen, no sé, lo mejor para sus comunidades, cómo todo va empeorando. Bueno, mujeres. Sí, es una situación como de empoderamiento y la autonomía de la mujer es tan molesta que incluso habiendo leyes, o sea, la ley puede existir, pero socialmente a veces pues no es aplicable y no es ejercible, ¿no? Sí, sí. Digamos, y no nos vamos muy lejos. En las universidades se supone todos tenemos derecho a educación y podemos elegir la carrera que queramos, pero por lo menos aquí en México sí se ve mucho y se han hecho estudios en donde se visibiliza cómo en ciertas carreras de predominio masculino o de hombres,
a las mujeres se les va relegando y como algunas, hay quienes dicen que no tienen problemas ni con compañeros ni con docentes, y qué bueno, ¿no? Pero hay una cantidad importante, no tengo el dato ahorita exacto, de mujeres que dicen que sí ven como esa diferenciación, ¿no? Por ser mujeres, que se les trate diferente, que se les califique diferente, que se les exijan cosas que a sus compañeros hombres no les exigen, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Mm, Sí, porque una cosa es esto, no tener problemas en la clase, pero ya cuando una quiere encontrar un trabajo, ah, empiezan los problemas a nivel de industria, ¿no? Porque es una industria totalmente dominada por hombres, ¿no? Que son las ingenierías, las matemáticas, la investigación, ¿no? O sea, de mm, los científicos. Y mm. luego, o sea, conseguir un trabajo es bien difícil y progresar en ese trabajo es bien, bien difícil. Justo este miércoles que viene en mi trabajo vamos a tener una sesión sobre eso, que es el SMEAR, mujeres en SMEAR, en Science, Mathematics, Economics, Ay, qué lindo. ingenierías. Y es sobre eso porque aparentemente solamente el 30% en estas industrias son mujeres, ¿no? Y las personas que van a hablar, que hemos invitado para que compartan sus experiencias, son chicas ingenieras que tienen que vivir así con un montón de sexismo, ¿no? Porque si ellas progresan en su carrera, ya todos los hombres andan diciendo es que se acuesta con el jefe. ¿No? O si no progresa, o sea, siempre se les trata de cerrar las puertas o incluso, incluso no solamente en ese aspecto, incluso en el aspecto corporativo, normal, de administración, cuando Mm, uno está, por ejemplo, en una reunión de negocios y alguien tiene que tomar las notas, aparentemente se le encarga a la mujer que tome las notas. Si alguien tiene que organizar, hay un evento porque es el cumpleaños de no sé quién, se le encarga a la a la mujer que mujer. haga eso, ¿no? Sí, Entonces sí, ya sí. varias compañías en los Estados Unidos al menos están trabajando bastante en eso, pero a nivel mundial, pues no sé, ¿no? O sea, falta bastante. Depende también de la cultura de cada organización, ¿no? Pero eso Sí. era como en términos generales lo que pasaba. Ven, Cristi, ¿tú en qué área trabajas? Perdóname un segundo, Matilde. Qué A- pena. Administración. Administración. O sea, yo sí estoy donde hay más mujeres. Sí, 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 estás en un área feminizada. Porque en parte aquí en Nueva Sí. Zelanda, pues yo sé que en todos lados en mayor o menor medida hay machismo. Eh, pero yo antes, recién llegué yo a Nueva Zelanda, yo creía que Nueva Zelanda era mucho más, pues sí es más igualitario que otros países, pero no sé, yo tenía una idea diferente de lo que era Nueva Zelanda en muchos temas, pero conforme iba pasando el tiempo me empecé a dar cuenta que pues bueno, hay mucha violencia de intrafamiliar, muchísima violencia intrafamiliar acá en Nueva Zelanda, de la que el Estado no habla y no se publican noticias. Lamentablemente, acá ese tipo de cosas las ocultan. Y detallitos, cositas que pasan y que uno dice al final, no es tan como me lo creía yo, tan avanzado. Yo tengo amigas a las que les ha pasado cosas, de todas formas, con personas de aquí, nativos de aquí, y son, pues, ha tenido problemas de racismo, problemas de machismo, mucho machismo, aunque uno no crea. Y yo también he vivido pues algunas cositas que hasta a veces me parecen graciosas. En mi empresa yo, pues para que mis jefes son unos amores de personas, yo creo que en mi vida nunca había dado con unos jefes tan buenos. Pero yo me acuerdo mucho cuando mi jefe le estaba enseñando a uno de los chicos a manejar el montacargas. Él le estaba enseñando a manejar el montacargas a uno de mis compañeros, varón, hombre, y se me acercó de pura broma y me dijo, ¿te gustaría? Pero se reía y me lo decía de verdad molestando, ¿te gustaría aprender? Y yo muy seria le dije, sí. Y él se quedó como, ¿es en serio? Y yo le dije, sí, pero ¿por qué no? O sea, y yo empecé a manejar y ellos no me lo, o sea, ellos de verdad pensaron que yo no iba de pronto a,
a darme mañas de hacerlo, ¿sí? O sea, realmente ellos no lo creían y nomás el hecho de habérmelo preguntado con una risa burlona en la cara. Y esta es la hora que yo manejo el forklift, el montacargas y, sí, a mí llegan mucha tractomula también al sitio donde yo trabajo y como yo ando en la parte exterior también con el montacargas, los hombres que llegan manejando las tractomulas se quedan a veces hasta mirando como es una mujer. ¿Sí? Y yo diría, pues, y se me hace muy raro porque incluso acá en Nueva Zelanda las mujeres, por ejemplo, de las granjas, son mujeres muy berracas, son mujeres muy duras y manejan unos animalazos de máquinas. Y a veces a mí se me hace raro que yo manejando un montacargas, que es lo más pequeño que pues se puede ver dentro de todas esas maquinarias que se ven, y se les haga raro. Entonces uno dice, bueno, pues tampoco es que están tan, tan avanzados en ciertas cosas. Bueno, Matilde, te ibas a decir algo. Ya no me acuerdo qué iba a decir, pero sí, es que eso que comentas de lo que pensamos que son, digo, aquí en Latinoamérica pues tenemos una realidad muy acentuada, ¿no? Mm, Y pensamos que esos países más avanzados en donde vemos que la educación está súper bien y la economía, pues porque eso es lo que nos venden, ¿no? Al final, pues los países hacen que las noticias que se dan de ellos, pues sean las noticias buenas, todo lo malo, pues se queda debajo, ¿no? Se oculta, se evita mm, que se publique. sí. Cuando se publica, pues se evita que se difunda y tratan de como de taparlo, ¿no? Con noticias buenas. Mm, Digo, en todos los entornos yo creo que tenemos noticias buenas que dar y qué bueno, pero también esas malas hay que hacerlas visibles, ¿no? Y hay que sí. afrontarlas como personas. Sí, 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 es verdad y eso pasa aquí demasiado en Nueva Zelanda. Es muy raro que tú veas una noticia donde hablen, no sé, incluso de suicidio. Acá se suicida alguien y eso no sale. Y acá los niveles de suicidio son altísimos, muchísimo más altos que Latinoamérica, precisamente porque aquí la de calidad de vida pues es muy diferente. Y pues acá es como muy tranquilo todo. En cambio, uno en Latinoamérica normalmente pues lucha para sobrevivir. Entonces, pues sí, hay suicidios, pero no al nivel que uno los ve acá y esas cosas no salen en las noticias. Hay muchísimas cosas que se ocultan acá, pero es que son a niveles que realmente uno ya dice, la gente vive engañada en muchas cosas. La violencia intrafamiliar acá es tremenda, acá hay muchas organizaciones que apoyan la violencia intrafamiliar, porque sí hay asociaciones que ayudan y todo, pero son cosas que no se informan, ¿sí? Entonces, sí, eso de los medios, ahora, por ejemplo, con lo que está pasando ahorita en Colombia, que fue pues por lo que cancelamos el tercer encuentro hace 2 semanas, creo que fue, eh, bloquean la información, no dan la información como es, la bloquean, no, no sé si supieron acerca de lo del abuso que sufrió una menor de edad por parte de la policía allá en Colombia, y todo lo quieren estar tapando. Hasta llegaron al punto de que ahorita va a haber algo de fútbol y la población dijo, no queremos ver fútbol, porque es que es una manera en la que les gusta ocultar la información. Entonces distraen a la gente con fútbol y se acabó el paro, se acabó el problema de la reforma tributaria, se acabó el problema de las violaciones a mujeres, de las desapariciones, de las matanzas, ¿sí? Y yo pienso que eso pasa en todas partes, sino que a mí me parece muy asombroso la manera en cómo ocultan la información acá en Nueva Zelanda. A mí me parece fuerte. Sí. Sí, y cómo se toman decisiones, importantes y que pueden llegar a perjudicar justo en estos eventos deportivos, ¿no? Acá en México, casualmente cuando, perdón, cuando hay partidos importantes de la selección, pues se han decretado o se han hecho pues cosas que han afectado a parte de la población. La última que recuerdo fue en un partido de México Hmm, y la extinción de un sindicato, ¿no? De electricistas que fue acá en México como un caso muy, muy crítico, muy sonado. El sindicato pues sigue en lucha. Este,
pero esa decisión se toma y los desarticulan, desmantelan justo en un partido, ¿no? Cómo pues los gobiernos aprovechan esos eventos. Y digo, no es casualidad, no me parece casualidad que un futbolista gane muchísimo más que cualquier otro profesional, Sí, ¿no? Que hace más falta sí, y que llega a mucha Profesores. población y que necesita, ¿no? Y que un futbolista gane muchísimo más, pues no es casualidad, es porque justo necesitan. estos eventos deportivos masivos, pues se utilizan. Son, Sí. son, sí, son distractores. Matilde, ¿tú en qué rubro trabajas? Se congeló. Sí, espérate a ver si. Matilde. Esperemos unos segunditos a ver si. Mm. Bueno, esperemos si ahorita le vuelves a preguntar. No sé, Mm. Cristi, si tú quisieras tocar algún. Sí, se desconectó, algo le pasó al Oh, internet. Pero bueno, no sé si tú, Cristi, quisieras tocar algún tema en específico que te haya llamado la atención también del libro. ¿Algo más? Bueno, este, más que nada yo estaba tratando de ver cómo fue que las chicas se animan, ¿no? Se animan a juntarse a la marcha. Mm, eh, y porque ellos hacen, como tú comentabas, hacen todo un proceso de educación y de concientización para que ellas mismas entendieran que están pasando por un problema, ¿no? ujú, Pero, pero, sorry, me fui por las ramas. No, o sea, era como que ellas ya estaban hartas, hartas, hartas. Y era como que ya querían decir basta ya, pero no tenían una plataforma en la cual ellas podrían utilizar o su voz sea bienvenida, ¿no? Entonces yo creo que las organizadoras de la marcha, Fadela y sus amigas, organizan estos conferencias, seminarios, debates más que nada, en la cual puedan ellas denunciar, ¿no? Denunciar entre ellas lo que están viviendo y ellas empiezan a dar cuenta de que todas están pasando por lo mismo, ¿no? mm, Y lo que yo quería ver es cómo fue que empezaron a hacer eso, ¿no? Entonces me di cuenta que, bueno, en el libro la parte que más resalté fue los 4 temas que ellos abordaron para poder llegar a que las chicas se suelten, ¿no? Y que fue la sexualidad, el peso de las tradiciones y de las religiones, la formación y el acceso al empleo, ¿no? Entonces tocaron esos 4 temas y como esos 4 temas iban a ser los conversados, mucha gente estaba interesada y por eso creo que fue que llegaron tantas personas. Entonces me hizo pensar mucho en, no es solamente decir, vengan, vamos a debatir, sino tener una estructura de lo que se va a debatir, lo que se va a tratar, y eso anima a las personas a ir, ¿no? O sea, yo ujú. vi, lo que más me resalté en toda la segunda parte fue el alto nivel de organización que ellas tenían, que no era Sí, nada improvisado. sí, total, total. Y lo que tú dices Mm, es cierto, no es solamente como llamar y decir, bueno, venga, hablamos de problemas, sino cómo lo vamos a hacer, de qué manera vamos a llamar la atención de estas mujeres y de estas personas para que vengan y mm, hablemos de un problema y que no solamente hablar de un problema, sino también de darle soluciones al problema, de mirar cómo se mm. estructura para que a futuro estos problemas, ellas puedan salir de esta problemática que están viviendo en las barriadas, cómo conseguir empleo, lo mismo, cómo emanciparme y cómo liberarme de todo de todas las problemáticas que están pasando y también cómo ayudar a la comunidad. Hubo un punto interesante que también del libro que me pareció muy bonito y era
pues que me pareció interesante, que era que los jóvenes sentían que las generaciones pasadas pudieron haber hecho mucho, entre comillas, para tratar de ayudar a su comunidad, pero que al final no llegaron como a ocupar un cargo realmente importante dentro del Estado o un cargo político que realmente aportara a estas comunidades y ayudara a solucionar los problemas de las comunidades, sino que se quedaron como ahí, como en proyectos, ahí se conectó Matilde otra vez, que se quedaron como, hola, ¿tuviste problemas con el internet? Sino que buscaban también como los jóvenes juzgan mucho como esa falta de activismo de parte de las generaciones pasadas que realmente aportaran algo a las barriadas. Eh, y lo que ellos hicieron con toda la organización de esta marcha fue precisamente concientizar a los jóvenes y a las mujeres para que a futuro pues puedan salir adelante de todas estas problemáticas, pero no solamente salir adelante y que salgan de la barriada, porque era otro tema que tocaba Fadela, que mucha gente salía de la barriada y no querían volver a saber de su barriada, ¿sí? Sino que la idea era que estas personas volvieran para dar un apoyo a estos barrios, a su gente, a sus familias, a los jóvenes. No simplemente desentenderse y ya salí de este problema, ya no me interesa más, ya lo superé yo y el resto no importa, sino también mostrar y tratar de que estas personas quieran trabajar también para sus comunidades. Mm. Y ellos decían que necesitaban profesores, ¿no? Ujú. Necesitaban educar a los... Bueno, también ellas denuncian en el libro la falta de profesores en las barriadas, que cada vez el número era menor. Y ellos también mencionan que lo ideal sería que las mismas personas de las barriadas se conviertan en educadores y puedan educar ahí dentro de las barriadas, porque los que llegaban, que eran recién graduados, inmediatamente llegaban y pedían una transferencia porque no Claro. querían estar ahí porque les parecía un infierno. Y ella Sí. también dice que dentro de la currícula de educación para ser un docente, debería incluirse cómo tratar con gente, niños, adolescentes de las barriadas que viven un entorno totalmente distinto, ¿no? Una vida muy, muy distinta. Entonces llegaban los profesores y les daba pánico y se iban. Sí, sí. Entonces ella menciona también que si llegaban a tener profesores que hayan sido gente de las barriadas, el alumno de la barriada se iba a sentir identificado, iba a sentirse representado y empoderado, porque podría haber, "Ah, yo puedo también llegar a ser un profesional, ¿no? Y aportar a la comunidad en lugar de, pues, ser un delincuente". Sí, total. Sí, yo creo que algo, bueno, no sé, me desconecté un rato tratando de integrarme. Algo que puntualiza mucho en el libro Fadela es justo esta parte importante y resalta mucho la parte de la educación, ¿no? Cómo a través de la educación se pretende hacer un cambio pues de raíz en pues desde los niños, los adolescentes, para que justo estos vicios que se tienen, estas problemáticas que viven a diario, pues se modifiquen y se mejoren las barriadas, ¿no? No solo que, como en efecto decían, no solo que la gente que logra progresar se salga y se olvide de ellas, porque al final pues se quedan todas las generaciones y las familias en la misma problemática, ¿no? Y en efecto, en esta parte última decía de la importancia de que pues los docentes salieran de la misma barriada, pues para todo esto que comentaba Cristi, ¿no? Los beneficios que les traía. Ujú. Sí. Les puedo hacer una pregunta porque yo acá como que tengo un conflicto personal. Me gustaría saber la opinión de ustedes. Porque yo no estoy como muy de acuerdo en que los emigrantes cuando lleguen a un país solamente anden en su propia comunidad.
Es como que vienen los chinitos y todos los chinos solamente se están con chinitos. Los de la India, todos los de la India están con los de la India. En este caso, no, los árabes, todos van juntos a un lugar. Entonces, yo creo que cuando sucede eso es más fácil discriminarlos, porque es como que el barrio de los árabes, lo que les sucede a ellos, ¿no? Las barriadas, son los barrios de los árabes, nadie quiere saber nada con ellos, nadie quiere ir por ahí, y entre ellos mismos, como es un grupo grande de gente discriminada, la cólera, el odio, el resentimiento crece. Luego entre ellos mismos, ¿no? Como se vio en el transcurso del libro, tratan de imponer la ley del más fuerte, ¿no? La víctima se convierte en verdugo. Pero yo pienso que tal vez todo eso se podría evitar si desde el inicio, cuando ellos llegaban a los países, los colocaban en distintas partes y se hubieran hecho parte de la sociedad de una forma más integrada. Mm. Pero la primera parte del libro, Fadela explica que eso no sucedió así lamentablemente porque como que traían a toda esa gente para que trabaje en un sector específico, ¿no? Necesitaban gente, mano de obra en este tipo de proyecto y entonces todos tenían que estar cerca a esa obra, Sí. ¿no? De construcción o minería, no sé. Entonces todos estaban ahí viviendo juntos, pues, ¿no? Porque todos los hombres se iban a la obra y luego regresaban. Y fue por eso que empezaron a formarse estas comunidades donde todos llegaban juntos a estar juntos, pero yo pienso que eso no es tan bueno, no sé qué piensan ustedes. Dale, Matilde. Pues es que como humanos somos seres gregarios, ¿no? Y como Ujú. seres gregarios socializados, pues tendemos a buscar ese lazo, pues solidario con quien te identifica. Y en el caso de los migrantes, pues obviamente se identifican con gente de su mismo país, ¿no? Creo que sí, esto que nos preguntas es, pues no sé si hay una respuesta correcta o cómo Mm, se debería de tratar, porque lo cierto es que, por ejemplo, acá en México, que ante el mundo se supone que somos un pueblo que da la bienvenida a todos y que los acogemos. La verdad es que somos un país muy, se me fue la palabra, muy racista, porque en efecto damos la bienvenida a todos, pero en esa bienvenida a todos se discrimina mucho. El que viene con poder adquisitivo, el que tiene poder adquisitivo y visita México es bien visto, pero los migrantes que vienen de paso de Mm. Latinoamérica, de Centroamérica, que quieren llegar a Estados Unidos, se les trata pésimamente, ¿no? Entonces, creo que esta parte que mencionas, Cristi, de qué se tendría que hacer con los migrantes, pues de entrada creo que desde la política pública, pues se debería de bajar en todos los países, porque no creo que seamos México el único país en el que Mm. hay tanta discriminación, insisto, hacia este sector de migrantes, este, que necesitan, ¿no? Necesitados. Insisto, damos mucho la bienvenida, pues al que viene de vacaciones, pero no al que viene de paso por otra situación, Sí. fuera de vacacionar, ¿no? Entonces, creo que, pues, esta parte de que ellos mismos busquen, poblaciones en donde, insisto, se sientan identificados, se solidaricen, puedan ejercer incluso sus mismas creencias y costumbres, se debe respetar, ¿no? Pero por otra parte, se debe tener una apertura para que en efecto sean incluidos. Mm. mm. Sí, Sí, tienes total. mucha razón porque ahí se sienten entendidos, ¿no? Incluso, no sé si todos los que llegaban hablaban ya francés, la mayoría Mm. sí, ¿no? Porque vienen de colonias francesas, pero deben haber algunos que tal vez no, entonces les es más difícil integrarse. Y ella también menciona en una parte que ya están hartos de la palabra integración porque les Sí, dicen que deben integrarse, integrarse y ellas dicen, pero sí, nosotros hemos nacido acá, somos franceses, ¿cómo más nos podemos sí, integrar si sí, somos sí, franceses, no? sí, 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 O es sea, es verdad. como, por eso yo tengo ahí como un conflicto, ¿cuál debería ser? Pero como tú dices, no hay una respuesta, Mm. porque incluso no puedes decirle a alguien, puedes vivir aquí,
como por ejemplo, yo digo, ya, eres bienvenido a Francia, pero mientras no vivas ahí, tienes que buscar, o sea, no se le puede decir a alguien dónde vivir, ¿no? Porque cada uno escoge dónde vivir, pero ellos, me imagino, escogen ir a estos barrios, pero a la vez estos barrios se mantienen cada vez más pobres, porque los que llegan a salir de las barriadas progresan Mm, cuando se integran, voy a decir entre comillas, dentro de sí. otros entorno y llegan Mm. a progresar, ¿no? Entonces, cuando suena como que si te mantienes ahí, eh, no sé, no, como que la gente, ay, no sé, sí es la discriminación. Pero mira Es que que... creo Ah, que dale, dale. en la palabra integración hay una confusión social, ¿no? Porque cuando hablamos de integración, creo que en general el trato que se le da a la integración es la cosa que tú tienes diferente de donde tú vengas, tu integración se refiere a que normalices que lo que se hace aquí es lo que es, ¿no? Ujú. Aquí hay un dicho que dice que a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Ujú, ujú. Sí. Entonces, creo que esa parte de integración no debería de ser, pues llego y veo qué se hace, qué no se hace, y lo repito, sino integración es respetar lo que tú haces y respetar lo que yo hago, obviamente bajo la norma de que lo que una persona hace no afecta a la otra, ¿no? Pero creo que Mm. esa integración no se ve de esa manera, sino se ve de la manera de te despojo de lo que eres y tienes que convertirte Mm. a lo que yo soy. Sí, sí, Claro, eso está mal. sí. Bueno, para mí está mal, no sé. No, sí, 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 está, de hecho, Es como que quieren una conversión. ujú, dejar su Sí, así cultura, me sus parece que se ve la raíces. integración. Habla, Matilde, perdóname. No, no, decía que sí, justo así se ve la integración, ¿no? Como el despojo de lo que eres. Mm, Como el sí, convertirte de a A. Bueno, a otra cosa. sí. Que aquí, Y digo, no solamente con los migrantes, ay, perdón, no no, solo con los tranqui. migrantes, ¿no? Sino con el que es diferente, con el discapacitado. Mm, sí, Ajá. sí, 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 totalmente cierto. Yo aquí, pues yo he estado pues un poquito cerca de la comunidad refugiada en Nueva Zelanda. Y hace poco yo hice como un curso pequeño para apoyo de las personas refugiadas que llegan aquí a Hamilton específicamente. Es como un voluntariado donde tú recibes a una familia que llega refugiada. Entonces ellos te hacen como un taller para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Y ellos mencionaban, por ejemplo, mucho que precisamente lo de la integración, que estas personas, la idea es que se integren en general a la comunidad de Nueva Zelanda, ¿sí? Que lo que normalmente hace uno es buscar su propia comunidad, ¿no? Entonces, la comunidad de latinos, la comunidad de colombianos, hagamos algo con los colombianos, estas personas de allí son colombianos, entonces vayamos y hacemos todo con nuestra comunidad, ¿sí? Pero que esto también, esto es un problema, pero es un problema para el país, ¿sí? Y acá en Nueva Zelanda por lo menos se lo toman muy en serio, porque aquí lo que ellos quieren son personas funcionales, ¿sí? Entonces, si tú te vas y te conectas solo con personas latinas, va a ser más difícil para Mm. ti el idioma, empezar a aprender el idioma, por ejemplo. Va a ser más difícil para ti conseguir un trabajo con un kiwi que tiene una cultura diferente. Va a ser más difícil relacionarte con la cultura. Entonces, ellos son muy enfáticos en que, por ejemplo, si yo voy a hacer un voluntariado, es mejor que yo haga un voluntariado con una persona que no hable español. ¿Sí? Sino, por ejemplo, con una Ujú. comunidad que venga de Palestina, ¿sí? Entonces, tengo que ayudar a esa comunidad palestina a que se integre y a forzarlos, entre comillas, a que hablen el idioma, a que se hagan entender, ¿sí? Porque para ellos, aquí para ellos no les sirve
una persona que no se integre, porque va a ser una persona que va a seguir viviendo toda su vida del Estado, va a ser una persona que nunca va a lograr hablar el idioma, va a ser una persona que no va a conseguir un trabajo estable, ¿sí? Entonces, ellos aquí hacen mucho énfasis en eso. ¿Mm? Y personalmente, pues a mí me parece muy bonito que uno busque su comunidad, ¿sí? Y tener contacto con su propia comunidad, pero yo pienso que en este caso es un 50-50. Sí, no se trata ni de dejar las raíces de uno, porque yo siento que aquí igual respetan mucho su cultura, respetan mucho la religión, respetan todo esto, y no se trata de dejar las raíces de uno. Y es bonito uno estar conectado con su gente y hablar su idioma, pero también es importante salir al mundo y enfrentar lo que es, pues en este caso, lo que es Nueva Zelanda, ¿no? Y salir adelante en un país pues que no es el de uno. Entonces, yo siento que en este caso es un 50-50. Uno tiene que obviamente compartir con su comunidad, con su cultura, pero a la vez uno tiene que esforzarse para poder progresar en un país donde no hablan ni tu lengua, ni es tu cultura, donde todo es tan diferente. Mm. Sí. También es más fácil, yo creo, para un gobierno manejar eso cuando estamos hablando de refugiados, ¿no? Porque el Mm. gobierno es el que decide dónde colocarlos y luego, después de su entrenamiento y todo, Sí, dónde van a ir a vivir, ¿no? Pero cuando son emigrantes, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que hablamos de todos los emigrantes que llegaban de África y del sí, Medio Oriente, creo, no, de África más que nada, sí, África. en Francia, ¿no? Ujú, ujú. Entonces ellos pues llegan y ellos deciden dónde ir, ¿no? Y por lo general siempre llegan y van a donde están más de los mismos, ¿no? Por ejemplo, en Ujú. mi caso sería, si yo soy la africana, voy donde están los africanos. Sí, total. Pero pues eso genera más problema, ¿no? Porque les es más difícil para ellos. Pero desde el inicio no hubo una regulación, pues no. Ellas, incluso en el libro se comenta, ¿no? Que ya se llegó como a ese punto porque el gobierno nunca prestó atención. Ninguno de los gobiernos anteriores prestó atención. Mm. Sí. Sí, ese es el problema cuando ellos realmente no les interesa a las personas, que pues hay una diferencia con lo que se vive acá en Nueva Zelanda. En ese caso, sí, yo siento que Nueva Zelanda realmente se preocupa por las comunidades nuevas que llegan, sobre todo pues por los refugiados, ellos se preocupan mucho en ese sentido de que haya integración. Y cuando el Estado realmente no le importa lo que pase pues con la gente que llega a su país, pues se presentan problemas como los que se están viendo en Francia, ¿m? Porque es que realmente el Estado nunca quiso involucrarse realmente en que ellos se integraran realmente en la sociedad, sino que lo que tú dices, Cristi, llegaron, los pusieron en un barrio porque les servía que estuvieran en ese barrio porque ahí era donde los querían para que pudieran trabajar, pero a partir de ahí realmente no les importó nada más y no, me imagino pues que no llegaron a pensar en las consecuencias que eso traería para su país, pero realmente nunca les importó. Nunca les importó si vivían en buenas o malas condiciones, si el trabajo también, si las condiciones laborales eran buenas, o sea, la educación nunca les importó. Entonces, a raíz de todo esto fue que se vinieron dando los problemas en estas barriadas, por la falta de empatía del Estado con estas personas. Hay como bastante resentimiento, ¿no? Y eso creo que, bueno, todo eso, la discriminación, el resentimiento de no poder acceder a mejores oportunidades, los lleva a la delincuencia. Pero, o sea, lo que confirma todo el desinterés del gobierno es en la parte, para mí, en la parte en la que ellos mencionan que incluso ahora, bueno, de cuando se escribe el libro, incluso en esa época, habían menos, cada vez menos profesores. Entonces es como, realmente ese es un desinterés completo, ¿no? Porque, o sea, si tienes cada vez más gente en las barriadas y cada vez menos profesores, es como que de verdad no les interesa un pepino, para nada. Pero a Sí. la vez el Estado se perjudica porque sin educación se van a volver en gente de mal vivir.
Sí, se da el abandono y la etiqueta, ¿no? A que pues son las barriadas, es gente violenta, problemática y digo, no, es como causa-efecto, ¿no? Mm, Obviamente si los estás dejando segregados, pues van a surgir problemas que si no atacas, pues te van a traer una consecuencia y la consecuencia pues fue esta violencia que se derivó en las barriadas, ¿no? mm. Matilde, Cristi, antes de que te desconectaras, Cristi te estaba preguntando en qué área trabajas. Ah, ok. Yo soy socióloga de profesión y trabajo en el área educativa. Ay, qué lindo. Sí. Qué bien. Justo lo que se necesita. Sí, Sí. muy bueno. Bueno, mujeres, no sé si quieran tocar algún tema más que de pronto sea importante y estemos olvidando, o si ya, pues igual ya solo tenemos 10 minuticos. No sé si ya empezamos a cerrar. Pues algo también que me hizo eco en la lectura fue esta parte al final cuando empieza a hablar del feminismo, ¿no? De si te Ujú, identificas con el feminismo o si el feminismo te ayuda de cierta manera en algo y cómo dice que pues hay un feminismo de clase en el que ellas incluso no se sentían identificadas, ¿no? Sino hasta que se dan los encuentros y empiezan a ver que en esa élite feminista pues también había problemas muy similares a los que ellas padecían y entonces se empieza a generalizar, ¿no? La propuesta que ellos hacen. Y en efecto, yo hace como 2 semanas, me parece, leí algo acerca de mujeres que se asumían feministas y han dejado de hacerlo porque hablan de este feminismo blanco, ¿no? Y me hacía ahorita eco con la lectura porque, en efecto, hay como una parte del feminismo académico en el que se habla eh, como desde esa postura, ¿no? De privilegio y esa postura blanca de qué es el feminismo, para qué sirve y cómo en estas urbes y en estas periferias que hay, surgen esos problemas y es como si, si esas periferias fueran la causa y el problema, ¿no? En sí, cuando en realidad esos problemas que de repente hace visible el feminismo, pues no tienen ni edad, ni clase social, ni mm, nivel económico, educativo incluso, ¿no? sí. Eh, Eso que tú mencionas también sobre el feminismo blanco, eso es algo que ha venido también desde hace muchísimo tiempo, incluso desde la segunda ola del feminismo, desde la primera. Eh, Porque el feminismo de hecho nace de esa clase social blanca, burguesa, ¿no? Y desde hace desde hace siglos las mujeres no se sentían identificadas con ese tipo de feminismo, ¿no? Y de hecho nace pues de ahí, de esos inconformismos con lo que es el feminismo, pues nacen feminismos como, por ejemplo, el socialista, no sé, el anarquista, el, de hecho, no estoy segura de cómo se le dice bien, pero también está un feminismo que involucra pues también a las razas, ¿no? A la raza negra, a las mujeres afro, ¿sí? Y esa raíz pues de todos, de los inconformismos de los primeros feminismos. Pero al final, eh, lo que tú decías, si uno se pone a entrar a mirar las problemáticas y por qué nace el feminismo, son problemáticas que viven mujeres en diferentes estratos sociales, en diferentes culturas, en diferentes, y que al final si uno se pone a mirar lo que es el feminismo, independiente de todas sus raíces y de todos los nombres que se les puedan dar, el feminismo al final busca un solo objetivo, ¿no? Y, y, y también trabaja
pues precisamente para erradicar todas estas violencias. Entonces, a veces, independiente pues de las circunstancias en las que haya nacido la mujer. Y eso es a veces algo que no entienden también muchas personas. Entonces, lo que tú dices, muchas mujeres que eran feministas, que no se sienten entonces involucradas, se salen del movimiento por no sentirse involucradas, pero también hay que entender un poco que el feminismo abarca mucho y que a través de los años el feminismo ha empezado a concientizarse de muchísimas cosas más, de no solamente de tu estrato social, no solamente de si eres blanca, negra, mestiza, sí, sino que el feminismo empieza a abarcar muchos problemas y lo que es el feminismo hoy por hoy es gracias a todas esas mujeres que se dieron cuenta pues de esas problemáticas y empiezan a hacer un feminismo más incluyente. Sí, Yo, incluso hay una parte en la que Fadela dice que ella se integró a un grupo feminista y pues vio que no le ayudaban en la problemática específica que ella tenía y pues decide salirse, ¿no? Sí, Pero sí creo que al final es importante puntualizar esta parte que comentas. El feminismo no es uno, ¿no? O sea, el feminismo son muchos feminismos y lo que tú dices abarca muchas problemáticas y cuando no las abarca, por lo menos las trastoca. total. Sí. ella hablaba, ¿no? Que en los grupos en los que ella entró no le ayudaban porque solamente discutían teorías de la teoría universalista, la teoría de la diferenciación, y que no abordaban en sí los problemas concretos, ¿no? No había un plan de acción para un problema concreto, sino que se discutían teorías. Hmm, Entonces, eso habla de un feminismo de una clase más acomodada porque no tienen problemas que resolver, ¿no? Solamente claro, discuten académicamente, ¿no? Mientras ella pues venía de otro contexto socioeconómico en el cual tenía que em, hacer como, que abordar problemas específicos de lo que estaba ocurriendo en sus claro. barriadas, ¿no? Ujú, Que no podía resolverlos en esos grupos porque esos grupos no tenían conocimiento, conciencia o entendimiento de de lo que podría estar ocurriendo en las barriadas. Me gusta una parte en la página 120 que dice, hoy no solo me proclamo feminista, sino que además estoy convencida de que a través de este movimiento se pueden solucionar también los problemas sociales, ¿no? Porque me gusta mucho cuando ella explica que el feminismo, en las chicas de las barriadas escuchaban feminismo, se reían, ¿no? Se reían porque para ellas lo veían como un movimiento para dar derechos a mujeres de clase media alta, en hmm, las cuales ellas estaban excluidas como mujeres de las barriadas. Y me gusta cuando Fadela explica que hacen la marcha el 8 de marzo para que las chicas de las barriadas se apoderen también del feminismo y que digan, nosotros también somos parte de sí, este movimiento y nosotras también somos mujeres, nosotras también estamos luchando por nuestros derechos y también son parte del feminismo, ¿no? Que creo que es lo que se llama feminismo de intersección, interseccional. feminismo interseccional. Hmm, Mm, sí, creo que sí, sí. creo que eso es cuando ya, ahora eso es lo que yo veo que está bastante ya presente. Veo que bastante en los medios de comunicación, en las redes sociales, veo el feminismo interseccional cada vez más fuerte, ¿no? En el cual al menos en Nueva Zelanda, yo veo bastante con el tema de las mujeres maorí, que son las mujeres de las etnias
nativas de aquí, Ujú, bastante empoderamiento de ellas, ¿no? Que les llaman mujeres autóctonas, ujú. también de discapacidad, mujeres con discapacidades, y tratan de emigrantes y tratan de hacer ya un Integrar. feminismo interseccional. Sí. Pero les cuento una experiencia que tuve, no sé si fue hace una semana o 2 semanas. Se abrió un grupo de feminismo interseccional un club en el Oakland, en el centro de mujeres de Oakland, ¿no? Al cual yo por lo general trato de frecuentar. Y este club era nuevo, entonces me fui. Y como el club era feminismo interseccional, entonces yo dije, qué bacán, van a haber mujeres de todas partes. Y cuando llegué eran todas blancas, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué mierda estoy haciendo aquí? Yo dije, no me voy a Sí, ir porque este es feminismo interseccional. Entonces, cuando yo me presenté, dije, ay, estoy aquí porque mis intersecciones son mujer de color, mujer emigrante y bueno, mujer, ¿no? Ya de por sí ya estás discriminada de varias posibilidades. sí. Entonces, yo quería ver por qué las demás estaban allí, ¿no? Entonces, como yo empecé a presentarme casi al inicio, como que puse la nota de por qué estoy ahí. Y luego había una chica de Asia que también dijo, yo al igual que Chris estoy aquí porque también soy inmigrante y esto se supone que es un club de feminismo interseccional. Sí. Y luego había una chica que era de dos padres distintos, un padre kiwi y un padre mexicano, mexicano y kiwi, entonces era mixta. Y luego al final llegó una señora de las Islas del Pacífico, que dije, bien, otra más. Y luego había una mujer trans también. Pero el resto, o sea, habríamos sido más o menos, no sé, yo creo que entre 21 y 25 personas, ¿no? Y éramos 4 personas que eran interseccionales. Que realmente Pero sí. cuando todas empezaron a presentarse, todas dijeron que ellas estaban allí porque querían salirse del feminismo enfocado en blanco y Sí. que ellas querían entender más y querían concientizarse más en una lucha más interseccional que Sí. ellas estaban viendo, así decían, ¿no? Ellas mismas lo decían, tenían un enfoque muy angosto del feminismo y querían ampliar su enfoque. Entonces, me pareció súper bueno porque por una parte si hubieran sido solamente mujeres interseccionales como yo, igual las otras hubieran, las blancas, las blancas, qué feo, las personas Sí. anglosajonas, tal vez se hubieran salido, ¿no? O sea, se hubieran tal vez dicho, ya no Mm, es feminismo para mí porque ahora es interseccional, pero lo que yo vi fue bastante camaradería, bonito. bastante transformación o bastante entendimiento de que todas, incluso personas blancas, todas ellas querían ser parte del feminismo Sí. interseccional. Entonces eso para mí fue bastante alentador, ¿m? Sí. Se podría decir. Pero mira que el feminismo, pues muy bonito me parece que se estén haciendo estas cosas, ¿sí? Y que se quiera integrar a todas las mujeres. Mm, pero también mira que, pues yo sigo mucho el feminismo radical, a mí me gusta mucho el feminismo radical y yo lo sigo mucho. Y el feminismo radical también tiene eso que ellos precisamente todo se lo plantean, ¿no? Entonces, ellas todo, ellas quieren que todo sea también integrado, entonces las razas, las diferentes culturas, todo, y el feminismo radical es muy consciente también de todas estas diferencias que tenemos las mujeres, que, que a pesar de que por ser oprimidas por el hecho de ser mujeres, ellas saben que no todas las mujeres tienen las mismas condiciones de vida, ni la misma cultura, y es bonito que los feminismos se planteen todo esto. Y saber que hay tantos feminismos que quieren incluir todas las diferentes tipos de mujeres, por decirlo de alguna manera,
es muy bonito y es muy interesante, porque se están dando cuenta de la problemática, se están dando cuenta de que no se trata solamente de mujeres de clase alta, blancas, sino que todas las mujeres tenemos algo en común y es la violencia que se ejerce sobre nosotras y que los feminismos estén mirando eso, lo estén trabajando y lo quieran incluir, ya sea el interseccional, el feminismo afro, el radical. Es bonito ver que al punto que ha llegado hoy por hoy el feminismo. ¿Mm? Sí, sí, yo creo que, o sea, es como que, como veíamos, ¿no? En este libro, no importa dónde estemos, o cuando vemos las noticias, ¿no? Mm, No importa dónde estemos, no importa en qué estatus social nos movamos, mm, siempre las mujeres van a experimentar discriminación a distinto nivel, ¿no? Ya sea laboral, ya sea profesional, ya sea en un entorno del núcleo familiar. Y es como que todas en un momento en paralelo nos damos cuenta de eso y decimos, no, como dice el libro, ¿no? Basta ya. Y, y, y la lucha es contra un sistema, nunca es contra otra persona o contra otro género, ¿no? Siempre es contra un sistema establecido. ujú, Entonces, como que todas están en armonía, me parece, porque se dan cuenta que todas, sin importar si tú naciste en una tribu de África o si tú naciste en el Palacio de Buckingham, vas a tener que casarte con quienes ellos te indiquen que te cases, sí, ¿no? ujú, Prácticamente. sí, exacto. O tienes un rol que seguir, un camino que andar del cual es casi imposible escapar, ¿no? Ujú, En ciertas situaciones, ¿no? Como hablamos en una tribu de África, si tú eres una chica y te tienes que casar a los 13 14 años o te tienen que hacer la mutilación mm, genital femenina mm, y si tú quieres salirte de ahí, significa la muerte, ¿no? Porque estás en el medio de la nada y solamente se sobrevive pues a través del grupo. Bueno, en fin, no se me fui por las ramas. no, está genial, me Perdón. encanta. No sé si Matilde quieras decir algo más y ya cerramos. Pues de comentar, sí, esta parte que ustedes ratifican de que el feminismo, independientemente de la corriente que siga, pues busca algo en común, ¿no? Y por eso creo que entre las feministas de diferentes corrientes siempre hay un punto de encuentro, Mm, porque pues sí, justo lo que promueve y por lo que lucha es por un bien común. Y cuando decimos bien común también, me parece que no nos referimos solamente al sector de las mujeres, ¿no? mm, Sino al de los otros géneros que están integrados y con los que convivimos. Y creo que como feministas eso es una parte en la que se trabaja todos los días, ¿no? Yo pues desde mi acción personal, este, a mí de entrada siempre me preguntan, ¿no? ¿Eres feminista? Por los comentarios que hago. Entonces siempre digo que sí y les explico, ¿no? Desde mi postura cuál es el proceso que yo llevé por el cual me asumo feminista, porque yo como mujer sí hubo una parte de mi vida que yo ya me sentía o me asumía feminista, pero no lo expresaba como como en todas partes, sí, ¿no? Con cualquiera que me preguntara, porque había así una parte de estigmatización mm, de, pues es que si es feminista, entonces tiene ideas radicales, ideas locas, ideas que se salen, ¿no? De las sí, cosas. Y sí, en efecto, tenemos ideas que se salen de la norma, pero no porque se salgan de la norma afectan a otras personas y al contrario, creo que les puede beneficiar, ¿no? mm. Bueno, Creo mujer. creo Ujú, que también asumirse feminista en Latinoamérica es un poco, o en el Medio Oriente o en África, es un poco controversial, se podría decir, porque ya de por sí el sistema patriarcal ha hecho el trabajo previo de envenenar la mente de los ciudadanos a decir el feminismo son mujeres contra hombres, ¿no?
porque nunca ha sido así, siempre ha sido en contra de un sistema, que es un sistema patriarcal de opresión, y que como tú dices es de opresión para mujeres y para niños y para hombres, porque desde chiquitos los niños hombres no pueden llorar. No pueden manifestar sus sentimientos, incluso las tasas de suicidios a nivel mundial son siempre más altas hombres que mujeres Sí, porque no tienen la capacidad de expresar lo que sienten. Y sí, aparte de eso, ¿no? Que tienen que vivir de cierta manera, vestir ciertos colores, ser los únicos que proveer en la casa, que ya les genera de por sí una carga psicológica fuerte, ¿no? De, ay, no me puedo casar porque tengo que comprar una casa, que no sé qué, sí, y dependiendo de cada contexto. sí. Pero como ya la gente está tan envenenada de que el feminismo es mujeres contra hombres, cuando tú dices, ah, soy feminista, ellos, ay, eres una que te vas a convertir en hombre, que eres ¿cómo se dice? Que eres así machona. Chorra, Chorra. sí. Ajá, A mí me han mirado ya raro, a tienen mí a un veces me concepto, miran como, ¿en serio? Pero ¿cuál es el problema? tienen una Ujú, preconcepción de lo que es feminismo que es totalmente errónea. Y acá yo creo que al menos en Latinoamérica, creo que tenemos la gran labor de hacer entender o de educar de qué cosa es el feminismo, porque es cuando alguien me pregunta, o sea, nunca me han preguntado en realidad, porque en otros países, pues los países europeos, los países, hay como más entendimiento de lo que es, ¿no? Que es una lucha por derechos y que son derechos civiles que todo ciudadano debería tener y derechos humanos, como por ejemplo lo de la mutilación genital y todo eso. ujú, Em, pero, pero cuando alguien dice, oye, tú eres feminista, en mi cabeza es como, ¿y quién no es? O sea, ¿quién no quiere tener los mismos derechos a votar? Incluso la vez pasada estaba leyendo como la historia de los derechos de las mujeres, cómo han ido ganando a través del tiempo. Y que antes tú no podías ni cortarte el cabello porque que te vas a ir al infierno, no sé qué. Ah, ya, porque si te cortabas el cabello te va a crecer bigote, ¿ya? Ah, sí, Según la sí, sí, Iglesia sí, Católica, sí, sí, sí. ¿ya? No te podías ni cortarte el cabello e incluso no podías heredar si tú eras, suponiéndonos que tú eras la única hija de tu padre y tú y no podías heredar su herencia, ¿no? Sí, Valga la no. redundancia, porque solamente se la podía dejar a un hombre. Entonces tú tenías que casarte para que la herencia de tu padre pase a tu esposo y Sí, luego rogar de que tu esposo te dé algo de algo, sí, ¿no? De de algo, dinero. sí. No podías salir a un lugar público sin estar acompañada de un hombre, no podías correr la maratón, que es ridículo, y tantas cosas que yo digo, ¿quién no es feminista? O sea, ¿quién no quiere tener una vida normal, ¿no? Ujú, sí. Pero la gente no entiende lo que en sí es el feminismo. Piensa que es como, ay, algo que se inventó de la noche a la mañana. Totalmente cierto. Ah, creen que uno odia a los hombres. Yo no sé qué se les pasará por la cabeza. Y mira que pasa mucho en Latinoamérica. Latinoamérica, lo que tú dices, hay países europeos que de pronto ya son más conscientes del tema, pero uno habla con personas latinoamericanas y se asombran si uno les dice que uno es feminista. Entonces uno y empiezan, ay, pero a ti yo he escuchado comentarios incluso que me dicen, ay, pero a ti te gustan los hombres y yo pues sí, estoy casada con un hombre. Supongo. Bueno, chicas, yo creo que aquí tendríamos tema para largo porque pues yo creo que a todas nos han pasado Mm. cosas, ¿sí? Para mí que Eh, les hubieras dicho que eres lesbiana, ¿no? sí, exacto, yo no sé qué es lo que se les pasa por la cabeza. Sí, pero bueno. Ay. O Sí, hacen yo el creo que es, comentario de feminista, pero eres femenina, ¿no? O sea, como Ah, si estuviera sí, peleada una cosa con la otra. exacto, lo miran a uno, pero te ves bien, o sí, como que pues no tienes pinta de feminista, y yo luego, ¿cómo debo lucir para así? Sí, son mucho, es muy sí. gracioso, y sobre todo pasa con las personas latinas, y también me parece que es chévere que se hablen de estos temas y que uno concientice. Yo hasta en reuniones he tenido que escuchar como, ay, el feminismo, porque es que eso de odiar a los hombres, eso es mejor la igualdad. Y yo tuve que parar la conversación en plena reunión y decirle al señor, oye, no, mira, el feminismo, yo soy feminista
y el feminismo no es nada de lo que tú estás diciendo, ¿sí? Solamente por aclarar, no es que quiera entrar ni en una discusión ni nada, sino es un tema de aclaración, porque delante de una cantidad de gente y diciendo esas cosas, yo me quedé como, no. Entonces, Ujú. pues sí, acá hay tela para cortar, pero creo que ya nos toca cortar, Mm. chicas. La Muchas, conversación estuvo increíble, de verdad que muchísimas gracias y espero que nos veamos, yo creo que en el último encuentro ya, yo creo que dentro de 2 semanitas. Mm. Sí, ok, Listo, yo les bueno, estaré informando por muchas el gracias. chat. Listo, no a ustedes. Yo les informo por el chat fecha, hora y todo, como siempre. Un gusto ok, conocerte, muchas Matilde. gracias. Igualmente. Primera vez que te veo. Bueno, Bye. Chao, ellas, chao, un Angie. abrazo gigantesco. Gracias por unirse. Cuídense.